Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan por los diferentes medios y quienes también están acá presentes. Soy Juan Fernando Patiño Díez y es para mí un placer, un gusto estar acá a compartirles de dos temas que ante todo son mi pasión, mi vocación en la vida. Es como a lo que vine y a donde he llegado por todos los caminos a través de la academia como ingeniero forestal, haciendo maestrías en este tema de medio ambiente y desarrollo, investigando y llegando finalmente a ISA para ejecutar acciones reales, concretas y contundentes en estas dos temáticas que se unen y les quiero compartir acá del cambio climático y de la conservación de la biodiversidad. Entonces, iniciemos un poco ese camino, o más bien ese destino donde hemos llegado con estas acciones que tenemos con nuestro programa Conexión Jaguar, que nos conecta precisamente estos dos temas en sus acciones. Primero, permítame contarles un poco de ISA, del grupo ISA, un grupo, siguiente por favor, un grupo que tiene presencia importante en Latinoamérica, principalmente en Sudamérica, en sus negocios de energía, vías y telecomunicaciones, con una infraestructura importante, un número importante pues, de empleados, de negocios que se van dando allí en el territorio, y es importante, miremos este mapa, recordemos este mapa y esa presencia no solo a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica, y la responsabilidad que eso precisamente nos da de tener acciones también importantes, internacionales en este sentido. Entonces, un poco para que tengamos en cuenta esto, una empresa que después de ya más de 50 años que está cumpliendo, ha evolucionado, ha madurado ese concepto de responsabilidad que antes llamábamos responsabilidad social empresarial, ese concepto de cuidado, de viabilidad de sus negocios, no solo a nivel financiero, sino a nivel territorial, a nivel comunitario, a nivel social, pero también a nivel ambiental, que es algo pues bien importante de esto. Y después de todo ese trasegar, de entender que para ser precisamente un negocio, un grupo empresarial que ha perdurado durante más de 50 años y quiere perdurar muchos más, debe tener claramente un trabajo totalmente responsable, totalmente con excelencia, pero además también ser un actor contribuyente de los territorios donde están, agregar valor, compartir ese valor con los territorios donde están, y es así como después de todos estos años, hoy la estrategia del grupo ISA se llama precisamente así, valor sostenible. Sin sostenibilidad en todo el concepto completo no hay una posibilidad de ser ese gran jugador en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, y mucho menos durar. Porque una cosa es que hoy seas grande, pero otro asunto es por cuánto tiempo puedes seguir siendo así de grande si no tienes la sostenibilidad como un eje central y transversal de la forma de tu actuar. Y por eso hoy nuestra estrategia se llama Valor Sostenible. Esto es bien importante, fruto de toda esa madurez, de todo ese tiempo de haber entendido que las cosas se deberían hacer bien y se debería inclusive ir más allá y contribuir. Y es así como hoy, como ustedes pueden ver aquí en este círculo, en el eje de la parte de arriba, es parte de las metas de la estrategia del grupo como tal, contribuir, ir más allá, y tenemos allí pues en nuestra propia estrategia una meta al año 2030 de contribuir con la reducción de al menos 11 millones de toneladas de CO2 para el planeta. Y vamos a ver durante el desarrollo pues de esta presentación cómo esas toneladas de dióxido de carbono, algo tan químico, un gas, ¿cierto?, causante del calentamiento global, de este efecto invernadero, cómo va acompañado de otros temas también de la agenda de sostenibilidad mundial, que hoy la materializa, hoy la materializa precisamente temas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que recordemos que no es otra cosa como esos desafíos de planeta, porque todos hacemos parte de este sistema planeta, no hay un sistema país aislado desde el otro sistema planeta Tierra, son esos desafíos que tenemos como humanidad, como planeta,
para seguir en un mundo medianamente similar al que conocemos hoy. Entonces allí teníamos objetivos importantes a los cuales también nos comprometemos en esa estrategia empresarial a contribuir a esa agenda mundial, a esa agenda 2030, veíamos allí con un compromiso especial y resaltado en los objetivos de desarrollo 13 y 15 sobre cambio climático y sobre ecosistemas terrestres, entre otros con los que aportamos también en otros programas, que es importante pues tener eso allí en cuenta. Entonces también una estrategia alineada con esos desafíos de región, de país, de continente, de temas mundiales. Lo han dicho claramente todos los organismos multilaterales, las diferentes reuniones de Naciones Unidas en todas las temáticas, no solo en cambio climático, biodiversidad, especies amenazadas, entre otros. Los gobiernos no lo van a lograr solo, esos desafíos de planeta no los va a lograr un solo actor de la sociedad, son todos los actores de la sociedad unidos los que van a poder hacerlo, y esto claramente no excluye al sector empresarial. Y hoy puede ser algo muy del plano de lo voluntario, y tal vez lo que vamos a ver acá es nuestra decisión voluntaria de ser partícipes de esto y contribuir, pero lo han dicho claramente, tenemos que ir paulatinamente vinculándonos de esto, inclusive si llegara a ser de forma obligatoria, como viene dándose de forma progresiva. Y bueno, así lo aprendimos, así lo estamos haciendo de forma voluntaria, nuestra estrategia así lo ratifica, como se los acabo de mostrar, pero hay unas señales también muy claras en el entorno empresarial que siguen motivando no solo a nosotros, sino que los tiene que motivar a todos los otros grupos empresariales y actores de la sociedad. Hoy, los grandes inversionistas, los grandes grupos de inversión están exigiendo de alguna manera que sus inversiones sean precisamente sostenibles. A propósito de esto, de que vemos grandes empresas que han desaparecido en muy poco tiempo, y es impresionante, pero así es, precisamente por sus enfoques de sostenibilidad o tal vez de no sostenibilidad. Tenemos ejemplos como las diferentes cartas que dan los CEOs de BlackRock, diciendo que van a empezar cada vez a priorizar, a enfocar sus inversiones precisamente bajo atributos de sostenibilidad. Ya el mundo de los inversionistas nos lo está pidiendo, esto ya es una realidad para empresas como el Grupo ISA, ya son hechos reales, ya acá no estamos hablando ya de futuro, tal vez este tema ambiental y de sostenibilidad hace un par de años era como, bueno, el futuro era algo más por allá apocalíptico. No, está ocurriendo hoy, estas exigencias están ocurriendo hoy. Los clientes finales en los diferentes tipos de negocios, hoy cada vez es más el consumo responsable. El consumo responsable, como el cliente hoy está eligiendo, inclusive demostrando una disposición a pagar inclusive un poco más, un centavo más, por aquel producto que precisamente le está ofreciendo al menos una trazabilidad y un enfoque de sostenibilidad, y en todos los tipos de esos clientes están exigiendo esto, el mercado lo está empezando a diferenciar, a valorar, y esto es una realidad. Entonces importante también es como esta señal para todos estos actores, el mundo también pues de las grandes organizaciones mundiales, ONGs, los grandes reconocimientos. Hoy precisamente a quien está haciendo bien la tarea se le está reconociendo de una forma importante, está siendo un actor relevante, visible y líder en los diferentes sectores donde se quiera mover, y los gobiernos claramente. Como lo dije antes, los gobiernos claramente están ahorita precisamente llamando por la articulación de todos esos actores de la sociedad para precisamente lograr estos objetivos, y se vienen dando una serie de iniciativas donde se une gobierno, empresa, academia también. Todos los sectores están entrando aquí. Aquí tenemos ejemplos claros, quiero mencionar, por ejemplo, la adhesión de ISA a la iniciativa de la Gobernación de Antioquia de Unidos por el Planeta. Estamos haciendo parte en Colombia desde el Ministerio de Minas y Energía también del sector eléctrico carbono neutro, que tal vez fue uno de los pioneros en esto, y pasamos también entonces a ser parte de la iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, carbono neutro, y así viene dándose. Esto que les menciona tal vez en escala Colombia viene dándose
dándose también en nuestras participaciones en los otros países, como es el caso de Chile, viene dándose paulatinamente en Perú todas estas iniciativas de carbono neutro. Y así lo dijo el órgano científico de Naciones Unidas, el IPCC. Esos panoramas y esos escenarios del 1.5 grados, 2 grados, para que precisamente este sistema planeta se mantenga similar, pasa por un mundo carbono neutral. Entonces debe pasar por sectores, por territorios, por negocios carbono neutral. Y es así como también venimos pues haciendo esta tarea desde ISA también, de neutralizar totalmente sus operaciones, lograr pues como este carbono neto cero, y este carbono neto cero que primero parte por hacerse cargo de lo propio. Y aquí quiero ya ir entrando de a pocos a ese nombre, de pronto de esta presentación que a muchos les causará algo de inquietud, pues bueno, ISA, vías, transmisión de energía, telecomunicaciones y Jaguar, ¿qué tendrá que ver eso? Vamos a llegar a Jaguar, ya vemos ahí en principio el nombre de Jaguar en el centro, y miremos cómo es un punto de convergencia, esto que ya vamos a entrar a desarrollar de Conexión Jaguar, es un punto de convergencia precisamente de un recorrido, un camino en estas dos temáticas de biodiversidad y cambio climático. Empecemos por biodiversidad, la gran riqueza de Colombia, la gran riqueza de nuestros territorios, especialmente países también andinos, amazónicos, donde estamos. Y cómo empezamos desde ISA precisamente en esa ruta a esa neutralidad, primero por estar a través de todo el ciclo de vida de nuestros proyectos, de nuestros negocios, empezar desde las etapas más tempranas, inclusive anticiparse a los diseños, cómo empezamos a evitar en este plano nuestros impactos. Por ejemplo, en líneas de transmisión de energía en cada uno de los países, desde que se emiten los planes de expansión de energía, que es esos planes que dicen hacia dónde va a crecer la demanda de energía y por lo tanto cómo tiene que darse esa transmisión que vaya a satisfacer esa demanda de energía, empiezan a salir de forma muy anticipada esas rutas de interconexión. Y cómo empezamos desde tal vez hasta 10 años atrás, empezar a analizar esas rutas de interconexión, de esos proyectos de interconexión y a optimizarlos en cuanto a evitar al máximo, optimizar al máximo el impacto sobre la biodiversidad. Evitar parques naturales, evitar zonas de importancia para la biodiversidad, hacer trazados óptimos en todos los sentidos, ya no solo técnico, sino también ambiental y especialmente en materia de biodiversidad. Entonces, ¿cómo empezamos a evitar ese impacto desde las etapas muy tempranas y va evolucionando hasta que salen pues las convocatorias, los términos de referencia y allí sigue refinándose ese análisis de evitar impacto? Entonces, primero evitamos impacto al máximo. Cuando finalmente ya entramos en las etapas de diseño y construcción, que es donde, listo, ya tenemos los proyectos, vamos a los territorios, aplíquele toda la tecnología, todas las optimizaciones de diseño, toda la innovación para que ese impacto que tienes en el cual tienes que incurrir después de haber optimizado o evitado, sea el mínimo. Entonces aquí les quiero dar ejemplos en temas de transmisión de energía, como el tendido de estos cables ya no solo desde el suelo, donde habría que despejar una cantidad de vegetación, empieza a hacerse de forma aérea, altura de torres, empieza una cantidad de asuntos, métodos constructivos que minimizan todo el uso de materiales, de agua, de cemento. Entonces, ¿cómo se minimiza al máximo aquel impacto que ya no puedo evitar? Y finalmente paso a esta etapa que dice allí, portafolio de compensación de biodiversidad. ¿Sí? ¿Cómo paso precisamente a ese impacto que ya finalmente emití, lo compenso totalmente? Que inclusive en el caso colombiano, pues muchos lo saben, tenemos ya afortunadamente una nueva normativa que está diseñada para buscar pérdida neta cero de biodiversidad. Entonces, una forma como llegamos a ese neto cero, aquí tal vez lo estamos hablando en términos de biodiversidad, pero cómo queremos ir más allá. Una vez logré ser neto cero, allí está en el centro ese punto de convergencia. Conexión Jaguar, donde queremos es, ya logré neutralizar de alguna manera mi impacto, ahora lo que me sigue es contribuir. Impacto neto positivo, que es a lo que debemos también dirigirnos y desde donde ISA pues ha decidido hacerlo. Asimismo, tal cual lo hacemos en el plano de
cambio climático, y aquí es donde vamos conectando tal vez a propósito de ese título, Conexión Jaguar, la unión de esos mundos, el mundo de la biodiversidad y el mundo del cambio climático. Pues aquí se va uniendo porque precisamente hacemos lo mismo en cuanto a nuestras emisiones. Medimos nuestras emisiones, allá donde ven ahí inicia el punto 1, lo hacemos de forma voluntaria hace más de 10 años, ¿cierto? De hacer nuestros inventarios de gases de efecto invernadero, encontrar dónde está el Pareto, dónde está la mayoría, las fuentes más grandes de esas emisiones, si vienen del uso de combustible, del consumo de energía, de dónde vienen, y allí donde están esas principales fuentes de emisiones, precisamente empezar eso que también se conoce como la jerarquía de la mitigación. ¿Cómo empezamos? Por reducir precisamente, ponernos metas de reducción de nuestras propias emisiones, eficiencia en consumo energético, sustitución por fuentes renovables, todo lo que lleve precisamente a reducir esas emisiones, hasta que llega un punto donde ya tengo unas emisiones residuales después de haber hecho ese trabajo de optimización. Entonces, aquello que en lo que ya finalmente incurrí, voy precisamente a compensar esas emisiones. ¿Qué lo hacemos? Lo hacemos también desde hace ya más de 10 años de forma voluntaria, a través pues, de la compra de estos créditos de carbono que nos ayudan precisamente, en la medida que compramos la misma cantidad de créditos de carbono que nuestras emisiones, pues a compensar y lograr de alguna manera esa carbono neutralidad, que siguiendo este camino de empezar primero por reducir, evitar, optimizar y finalmente compensar, pues logro este concepto que hoy se está posicionando tanto de emisiones netas cero, ¿cierto? Entonces llegamos ahí, hasta ahí lo hacemos, ¿cierto? Compensamos. ¿Cómo lo hacíamos también? Y aquí quiero mencionar algo, pues no lo hacíamos solo comprando un crédito que me certifica, un bono que me certifica 1 tonelada de dióxido de carbono, que fue reducida a la atmósfera y eso. Oiga, pero además de dióxido de carbono, ¿qué más puede traer ese bono? Y así fue como decidimos hacerlo desde hace más de 10 años con bonos de carbono provenientes de proyectos de conservación de bosques, restauración y conservación de bosques, donde es un bono de carbono que además de esas toneladas de CO2 que está certificando unos beneficios en materia de biodiversidad. La gobernación de Antioquia mencionaba un poco cómo esa zona del Magdalena, del Bajo Cauca, Cáceres, y esto es una zona donde se ha venido dando unos procesos de recuperación de esos suelos degradados. Quería compartirles, fue tal vez de las primeras iniciativas donde compramos bonos de carbono para compensar nuestras emisiones, pero además que estaban contribuyendo precisamente esos bonos y esos ingresos que se generaban a partir de esa compra a la recuperación de esos suelos degradados en el Bajo Cauca antioqueño, y con además una certificación del mejoramiento de las condiciones de vida de esas comunidades, de esos bosques. Entonces, bonos de carbono, toneladas de CO2 acompañado de adicionalidad o beneficios en materia de conservación de biodiversidad y acompañados de comunidades. Esto lo menciono porque tal vez es uno de los antecedentes a esto que finalmente fue evolucionando y llegó a un punto de convergencia, ese centro que para nosotros es Conexión Jaguar, donde también en materia de cambio climático, además de lograr ese carbono neto cero, que hoy por hoy vamos en un 80% de las operaciones de todos nuestros negocios carbono neto cero, que tenemos pues nuevas adquisiciones y nuevos negocios que entran inmediatamente en una ruta express muy rápida para que todas las operaciones pues, del grupo puedan serlo. Además de serlo, Conexión Jaguar también es nuestra forma de contribuir a la reducción de emisiones de dióxido de carbono adicionales en iniciativas que además contribuyan precisamente a generar impacto neto positivo en materia de biodiversidad. Entonces, entremos a mirar cómo lo hacemos. Siguiente. Aquí un poco les muestro esta ruta y el orden, nuevamente insistir en ese orden que abordamos, eso que llamamos jerarquía de la mitigación y cómo hacemos esto de carbono neto cero, y no dejar de resaltarlo. Vámonos de izquierda a derecha. Como primero empezamos con la reducción de nuestros impactos, que es lo primero. Conozcamos nuestros impactos y hagámonos cargo y responsables de ellos y optimicémoslos. ¿Dónde están los principales? ¿Cómo entramos a compensar? Esto lo ponemos un poco en materia pues, también de tanto de cambio climático y biodiversidad, que para ISA lo gestionamos de forma integral y conjunta.
cómo lo compensamos, logramos ese carbono neto cero y seguimos y pasamos al plano de lo positivo, donde valga la pena mencionar que también en la estrategia del Grupo ISA al año 2030 está un enfoque importante en nuevos negocios de energía no convencionales que pueden ser sistemas energéticos que además contribuyan a la descarbonización pues, de los sistemas energéticos de cada país. Entramos allí y finalmente con el programa Conexión Jaguar, claramente en el plano del impacto neto positivo, donde contribuimos pues, con unas emisiones y unas hectáreas de áreas protegidas importantes. Pero bueno, como tal vez una imagen y hoy en día más que nunca un buen video habla más que 1000 palabras. Vamos a ver un corto video resumen de qué es el programa, dónde está, para entrar en detalle ya un poco en sus resultados. Al proteger al jaguar, apoyamos a que los bosques se mantengan vivos, las especies subsistan y el agua siga corriendo por el continente. En Conexión Jaguar, protegemos, recuperamos y conectamos los hábitats naturales del jaguar en Latinoamérica a través del apoyo a proyectos de conservación y restauración de bosques. Con los proyectos apoyados, mitigamos los efectos del cambio climático al preservar los bosques, que son grandes almacenadores de carbono. Contribuimos a la protección y mejoramiento de los servicios que nos brinda la naturaleza, la protección de la biodiversidad. Innovamos para que la conservación en manos de las comunidades sea rentable y autosostenible, al brindar apoyo técnico y económico, para que iniciativas forestales en Latinoamérica comercialicen créditos de carbono de alta calidad para financiar la conservación en el corredor del jaguar. Nos sumamos a las metas globales de sostenibilidad, apoyando al cumplimiento de convenios internacionales y ayudando a la reducción del impacto del cambio climático. Para cambiar el futuro del planeta, necesitamos pasar de los diagnósticos a las acciones. Haz parte de Conexión Jaguar. Apoya proyectos de conservación y restauración de bosques o compensa tu huella de carbono con nosotros para que juntos dejemos un legado a las futuras generaciones. Si hay conexión, hay vida. Bueno, con esta introducción nace así Conexión Jaguar, un programa que lleva pues ya un poco más de 4 años, en el cual unimos también a 2 organizaciones líderes en estas temáticas de cambio climático y biodiversidad bajo este enfoque. Como vieron al final, South Pole, nuestro experto en materia de desarrollo de proyectos de reducción de emisiones y gran comercializador de créditos de carbono, y Pantera, pues, organización líder a nivel mundial en conservación de grandes felinos y uno de los abanderados en la conservación del corredor jaguar, donde nos unimos. Tal vez grabémonos o recordemos una frase de este video como objetivo muy clave: hacer que la conservación en manos de las comunidades sea rentable y autosostenible. Es un enfoque bien importante, ¿cierto? Apoyar a quienes ya lo están haciendo y a quienes tienen planes de hacerlo. Pero bueno, desarrollemos un poco más esa inquietud que puede estar ahí y el jaguar y bueno, ISA, ¿qué tiene que ver? Empecemos por recordar, tal vez entrando en materia de biodiversidad, por recordar el rol de esta especie, ¿cierto? El rol de esta especie como ese gran depredador, el mayor felino de América, que por esas características también es denotado como especie sombrilla o especie focal. Quiere decir que una estrategia para conservar esta especie significa a su vez conservar todas las especies, ojo, no solo de fauna, inclusive de flora, que están por debajo de él, como si miráramos un poco como esa pirámide o esa cadena alimenticia. Conservar al jaguar quiere decir también una estrategia por conservar las especies que son presas del jaguar, especies menores, pero finalmente quiere decir también conservar las hojas, frutos, semillas que los dan los bosques y los hábitats
para esos herbívoros que son especies de esta, y finalmente es el bosque y todos sus servicios ambientales. Entonces, ante todo, una estrategia de conservación del jaguar es una estrategia de conservación integral de la biodiversidad. Y además, sin dejar de mencionar que es un gran tótem, es un gran símbolo de identidad de todos nuestros territorios, casi que en toda Latinoamérica. Es una gran identidad cultural y ancestral incluso, entonces es también un poco como ese símbolo de conservación integral de la biodiversidad, y esto es pues bien importante resaltarlo. Y bueno, pero ¿por qué ISA, cierto? Y jaguar, sigamos como con esto, y es que hace más de 4 años, cuando estábamos precisamente en la celebración de los 50 años, pues cerca a conmemorar los 50 años del grupo ISA, una gran pregunta pues que allí se desarrolló es ¿cuál, en la celebración de nuestros 50 años, cuál va a ser ese legado? Queremos celebrar esto dejando un legado y manteniéndonos con una mirada también de futuro, pero desde el presente. Y precisamente empezamos, bueno, nuestro legado definitivamente tiene que ser, entre otros, en 2 temáticas muy principales, que son las de precisamente esta presentación, en biodiversidad y cambio climático. Pero ¿cómo lo hacemos allí? Entonces, una gran pregunta, ¿qué hacemos como grupo? El mismo nombre lo dice, listo, ISA, interconexión eléctrica, pues estamos haciendo interconexión, interconectamos vías, telecomunicaciones y energía. ¿Cómo trascendemos eso que hace el grupo, ese quehacer en materia de negocios, de infraestructura? ¿Cómo trascenderlo a esas temáticas de cambio climático y biodiversidad? ¿Cómo trascendemos de conectar infraestructura a conectar vida? Y precisamente esto nos lo responde pues casi que desde la biología de la conservación, los llamados y conocidos corredores biológicos, que son a través, digamos, de todas esas áreas que se empiezan a interconectar precisamente para asegurar todos esos servicios que prestan a la sociedad esos ecosistemas: agua, seguridad alimentaria, reducción de gases de efecto invernadero, biodiversidad, intercambio genético, riqueza genética. Entonces, ¿cómo pasamos a hacer esa interconexión de vida a través de esos corredores biológicos? Para esos corredores biológicos, precisamente, siempre se utiliza para su diseño unas especies sombrilla, focales, para mirar que se está pudiendo de alguna manera interconectar las poblaciones de esa especie, y se utilizan estas especies mayores. Entonces, fuimos desde ISA a mirar precisamente esta especie mayor, el gran símbolo de América, el jaguar, cómo eran sus corredores, y nos encontramos con esto, que de alguna manera la huella geográfica del jaguar coincidía de una forma muy cercana a la huella geográfica de ISA en el continente, ¿cierto? El grupo ISA en sus diferentes negocios, con sus participaciones en los diferentes países, y que precisamente la subsistencia de esta especie y toda su biodiversidad asociada dependía de la interconexión precisamente de esos corredores del jaguar, dependía de esa interconexión, tal cual como lo hacemos para que los negocios de ISA misma operen, de esa interconexión. Entonces es así como trascendemos precisamente de interconexión de infraestructura a la interconexión de los corredores y hábitats del jaguar, que nos prestan principalmente esos servicios y esos objetivos de conservación de la biodiversidad y de reducción de emisiones. Entonces trascendemos a eso. Así tenemos pues claramente entonces este objetivo: contribuir a estas 2 temáticas a través de esa interconexión de los hábitats del jaguar. ¿Cómo los vamos a empezar a interconectar? Precisamente de 2 formas: a través de la conservación de aquellos hábitats del jaguar que son esos bosques tropicales que están con amenazas serias de desaparecer, de ser deforestados si no se ejercen acciones de conservación, que hoy ese tipo de acciones se conocen como las llamadas iniciativas REDD+, ¿cierto? De deforestación evitada, evitar que esas áreas que hoy existen, de esos bosques que hoy existen, que están albergando toda esta biodiversidad, desaparezcan, y, como lo mencionamos ahorita, recuperar aquellas que desaparecieron en el pasado, para precisamente empecemos también a recuperar esa interconexión. Hay algo muy importante precisamente en las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, que dan respuesta tanto a estos temas de cambio climático como de biodiversidad, de no solo pensar en cada sitio aislado. Digamos que hay un llamado también importante a evolucionar este
este enfoque y también pensar en la interconexión de esos sitios que estamos recuperando. Porque claramente lo sabemos desde también de la biología de la conservación, especies que quedan aisladas, ¿sí?, son especies o poblaciones de especies que están condenadas con el tiempo a desaparecer. Entonces la interconexión de ecosistemas y de los servicios que prestan es sumamente importante y nuevamente son temas que entonces nos están uniendo de esas dos temáticas. Causas y soluciones del cambio climático que precisamente las representan los bosques, pero también causas y soluciones también de la pérdida de la biodiversidad unidas en un mismo asunto. Entonces esto es mucho el enfoque en el que nos hemos planteado acá y es así pues que lo buscamos hacer. Entonces apoyar iniciativas de la sociedad civil, de las comunidades, como lo vimos en el video, que están orientadas a recuperar áreas de bosque que desaparecieron en el pasado y a cuidar áreas de bosque que hoy tienen amenazas verificadas de desaparecer. Entonces así lo hacemos y nuestra forma de apoyarlo, como ustedes ven acá, es precisamente utilizar uno de los mecanismos que se está creando hoy de incentivos a la conservación. Bueno, realmente está creado hace mucho rato, que está dinamizado hoy, que son esos incentivos a la conservación, esos llamados mercados ambientales y específicamente el más dinámico hoy, en nuestro país especialmente, el del mercado de carbono, utilizar ese mecanismo precisamente como un mecanismo de financiación de la conservación. Y es así como desde el programa Conexión Jaguar buscamos apoyar esas iniciativas de la sociedad civil, comunitarias, de ONGs, de grupos ambientalistas, en fin, que buscan hacer estas acciones, los apoyamos para que certifiquen, tengan todo el proceso para que puedan certificar esas acciones de conservación, emitir créditos de carbono, llevarlos al mercado, venderlos y tener los ingresos que precisamente les van a permitir darle sostenibilidad a sus acciones pues, de conservación en el tiempo, a seguir sembrando, a seguir teniendo acciones de vigilancia, de alternativas productivas, de educación y todo eso. Entonces nuestra forma de utilizar el mecanismo de carbono, de bonos de carbono para finalmente financiar la conservación. Y bueno, miremos dónde hemos llegado después de esos cuatro años de recorrido de este programa Conexión Jaguar con estos objetivos claros, voluntarios y decididos que hasta ahora ISA viene llevando con sus aliados técnicos. Y vemos allí, hemos llegado pues ya a 7 proyectos en este momento apoyados por el programa en diferentes países, 4 en Colombia, 2 en Perú, 1 en Brasil. Miremos en qué estamos en cada uno de ellos. Aquí vemos los primeros en Colombia. Tal vez uno de nuestros primeros proyectos que apoyamos y vinculamos directamente en el programa Conexión Jaguar, precisamente un proyecto de restauración de áreas degradadas, en este caso por la ganadería, en el Magdalena Medio, en Santander, en Cimitarra. Es un sistema agroforestal de cacao con especies nativas. Hoy precisamente ya ese proyecto logró su ciclo y está en este momento emitiendo y empezando, está pues próximo a sacar pues a la venta esos créditos de carbono de este proyecto, certificado con estándares internacionales que hasta hace poco eran los únicos tal vez que además certificaban esos cobeneficios que ahorita les hablaban. Es decir, además de toneladas de CO2, también certificaban beneficios en biodiversidad y comunitarios. Todos estos proyectos pues están enfocados en estos estándares. Ya el mercado nacional está evolucionando también a tener ese tipo de certificaciones más integrales con valor agregado premium, como tal vez algunos lo han mencionado, y estamos pues ya en ese proyecto que ha evolucionado, se está pensando ya en extender precisamente por este buen resultado áreas adicionales, y con la compañía colombiana de cacao Mao estamos son aquí los dueños del proyecto, inclusive mirando cómo se apoyan otros territorios a desarrollar sistemas similares de restauración, de conservación, producción. Mencionar 2 proyectos muy especiales que además de todos estos objetivos suman objetivos de conservación cultural, de conservación y protección del territorio ancestral sagrado, que son 2 proyectos en la Sierra Nevada de Santa Marta, uno con el pueblo Cogi y otro con el pueblo Arhuaco, ambos proyectos de deforestación evitada, proyectos RED, que suman pues todos estos componentes y con los cuales se ha venido avanzando importante, donde ahorita no me adelanto, pero ahorita les cuento algo sobre el de Arhuacos, donde suma pues otros temas desde la visión ancestral indígena, que es un conocimiento
reconocimiento también muy importante y que el programa también aquí empieza a rescatar. En Perú, un proyecto pues también uno de los primeros internacionales, con Amazónicos por la Amazonía, la región de San Martín, es también un proyecto que el año pasado ya logró también certificarse, emitir y tuvo una venta sumamente exitosa en el mercado internacional, lo cual demuestra lo que les mencionaba al inicio. Las organizaciones están visibilizando y están eligiendo precisamente dónde se están logrando estos resultados importantes y se logró pues vender créditos de carbono a unos precios muy superiores de los que se esperaban precisamente por sus características, porque son iniciativas pues que además estaban contribuyendo incluso a la conservación del corredor del jaguar en Latinoamérica. Entonces esto está bien, lo cual redunda en mayores beneficios para la comunidad claramente y sostenimiento de estas actividades, un proyecto en la región de Ucayali, Amazonas peruano, la Amazonía que es tan importante, y ahorita vamos a ver unas imágenes de uno de los proyectos tal vez que nos regala los registros más asombrosos en el Pantanal, Brasil, una de las zonas del mundo tal vez de Latinoamérica más insignia para la conservación de jaguares. Sigamos. Resultados, caras reales, imágenes y registros de todo el componente de monitoreo de biodiversidad a través de técnicas pues, de fototrampeo, trofeos o reconocimientos de que vale la pena, de que está dando resultados precisamente tener esa conservación en estas áreas. Aquí a la izquierda vemos al paujil pico azul registrado precisamente en ese proyecto del Magdalena Medio en Cimitarra. Esta especie endémica solo está en 3 puntos, como en 3 áreas de Colombia, en peligro crítico de extinción. O sea, solo están los puntos, es como un poco nuestro símbolo de la conservación. Se logró registrar en este proyecto, donde está, además de la restauración, tiene todavía pues, parches de bosques donde esta especie está logrando recuperarse. Muy importante, el tití cabeciblanco, pues también endémica, en peligro crítico de extinción. Ustedes recordarán, no sé, era un poco la carátula, la imagen de Colombia magia salvaje, pero porque es un símbolo de la conservación en nuestro país y otros en estos países. Recordemos esto, perder una especie, como lo decía un científico, Jeffrey McNeely de la UICN, es interrumpir, hacer o no hacer nada porque una especie se extinga, es interrumpir un proceso evolutivo de más de 3.500 millones de años. No hemos logrado entender como humanidad lo que significa eso, ¿cierto? Y se nos puede dar lo mismo, y entonces esto es muy importante. Entonces, especies endémicas en peligro crítico de extinción están siendo conservadas en Conexión Jaguar. Aquí vemos en movimiento, en acción al paujil pico azul allá en el Magdalena Medio. Pues tal vez por la luz no se ve muy bien, piquito azul, una cresta hermosa, qué pena, pero esto me emociona pues mucho. Algunos de acá, y con las disculpas de los que están tal vez por medios virtuales, tienen ya su pin del paujil pico azul, otros tienen también del tití cabeciblanco, y otros tuvieron la fortuna de tener pues al rey, que es nuestro rey de nuestras selvas, que es el jaguar. Ahí lo vemos, jaguares en cantidad, cada gato cuenta, cada animal de estos cuenta, porque está mostrando, es un animal que tiene una demanda de territorio muy grande, de presas muy grandes, está siendo un indicador importantísimo de conservación, o sea que son, además de ser carismático, de ser pues, una estética increíble, es de verdad un símbolo, un resultado de unas acciones de conservación muy importante en los diferentes países con sus presas. Dale. Capibara, ahí lo vemos precisamente, presas del jaguar, tienen que estar ellos para que esté esta otra especie y se empieza a armar pues como todo ese círculo, esa cadena siguiente. Miremos más, allí en el Pantanal, en Brasil, las nutrias gigantes que están también en esas zonas de río. Jaguar como también un indicador del agua, como un gran conservador del agua. Normalmente está asociado también a los ríos y fuentes de agua que tienen vida, y si tienen vida es porque son ríos vivos, con calidad, ¿cierto? Muy importante. Bueno, nuestro rey ahí de la selva, caminando allí también en registros de los diferentes proyectos. Y el resto de felinos que hemos identificado, pues casi que la totalidad de grandes y medianos felinos que habitan en nuestro territorio, resultados y caras precisamente de la biodiversidad que habita
en esos bosques que están ayudando a mitigar el cambio climático. No olvidemos esa integración de estos dos temas, entre otros que también están allí integrados, pero ese es un poco el mensaje con el que quiero que nos vayamos. Ustedes ven, bueno, pero este tiene como una calidad más baja que los anteriores, se los quiero compartir porque este fue el primer registro de jaguar en el programa, pero ese registro les voy a mostrar, siguiente, quiénes estuvieron detrás de ese registro. Ese fue el primer registro en el proyecto en la Sierra Nevada con el pueblo arhuaco, en precisamente una articulación de metodología científica de conservación con metodología ancestral y cultural, integración y beneficios comunitarios. Fue ese jaguar que registraron en la noche que la cámara, tal vez la coordenada exacta del método de muestreo científico dio acá, pero en consulta con las autoridades tradicionales de este pueblo, Mamos y esto, definieron una ubicación diferente que fue la que dio inmediatamente el primer registro exitoso de jaguar en una zona de la sierra donde no había sido registrado antes, en el departamento del Cesar. Entonces, un proceso participativo con ellos y compartirles algo también muy bonito que se viene dando en esto. Entonces, ya no solamente vamos a hablar de biodiversidad, cambio climático integrado, sino comunidades, ¿sí? Y esto es muy importante, y cómo esa integración de metodologías dio como resultado. Esto es una modelación pues, hecha en una etapa pues, preliminar con la ayuda de la Fundación Herencia Ambiental, liderada por Carlos Castaño Uribe, de además de no tener allá en la sierra solamente un corredor biológico de jaguar, sino también un corredor espiritual de jaguar. Entonces aquí ya vienen unos conceptos muy interesantes de interconexión de territorios y de áreas en su funcionalidad inclusive cultural, ancestral. Entonces esto es algo pues que quería compartirles muy especial de resultados y detalles del avance del programa en sus diferentes proyectos. Aquí vemos también algo con un enfoque también muy social, comunidades y un tema socioambiental. La segunda amenaza de esta especie, no podíamos ser indiferentes a ella, que es la cacería por retaliación. Sabemos precisamente hoy el conflicto que está ocurriendo entre precisamente la frontera agrícola y nuestras áreas de bosques que albergan a todas estas especies. Pues es la segunda amenaza, y desde el programa trabajamos una línea complementaria de convivencia, la llamamos de convivencia humano-felino, porque es trascender ese conflicto de, bueno, el sistema pecuario versus las especies nativas que habitan allí, hay temas de depredación, lo cazan por retaliación, no, pasemos precisamente a convivir. ¿Y a qué? A sistemas mediante métodos de ranchos piloto, métodos antidepredatorios, pero siempre un componente de sensibilización y educación en todas las generaciones, allá en esos territorios donde se presenta ese conflicto, desde los niños, los trabajadores, los papás, los adultos, todos, porque hay una serie también de desinformación y de mitos alrededor de eso, pero además estrategias contundentes de ahuyentamiento, de cercas eléctricas con panel solar, en fin, que han dado excelentes resultados con nuestro aliado Pantera, y allí pues podemos hablar de 3 ranchos pilotos en 3 regiones, en Santander, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Magdalena Medio. Acá vemos cómo se han tenido buenos resultados también allá en la sierra con el pueblo arhuaco en esto, y con registros inclusive de reducir a 0 los casos de depredación. Entonces esto es muy importante porque inclusive lleva al mejoramiento de los mismos sistemas pecuarios, porque a veces es un mal manejo de sus sistemas agrícolas, de sus sistemas pecuarios, que era muy sencillo corregirlo y soluciona este tema. Uno de los temas que precisamente estamos trabajando en el marco de Unidos por el Planeta con la Gobernación de Antioquia y con nuestros aliados pues, en el programa donde venimos avanzando, donde el componente también de educación y sensibilización es muy importante. Siguiente. Y bueno, miremos un poco en números lo que estos 4 años de recorrido, por ahora solo 4, pero ojo, el programa nació, como lo decía desde el principio, según la misma estrategia del grupo, de una vez mirando la Agenda Mundial 2030. Entonces estamos hasta el 2030 precisamente con metas importantes que ya las voy a mencionar, pero en estos 4 años de recorrido, hoy podemos hacer un balance de cara a esas metas y nos pusimos tener al menos 20 proyectos para ese año apoyados por ahora solo con recursos de ISA, y desde aquí digo, ya estamos en el momento de abrirnos a que vengan todas las otras organizaciones, empresas,
a sumar precisamente a esta plataforma para multiplicar esos números. Pero llevamos por ahora en estos solo 4 años 7 de los 20 proyectos que teníamos como meta. Hemos superado la meta que teníamos de hectáreas de hábitats del jaguar protegidos, que era inicialmente 400.000, vamos ya en 784.000 hectáreas precisamente, que suman todos estos proyectos que les estaba compartiendo, que donde están dándose esos resultados de esos registros que acabamos de ver en esos proyectos en materia de conservación de biodiversidad, y en materia de emisiones pues llevamos en más de 6 millones de toneladas de las 9 millones que nos planteamos inicialmente, casi ya en un 70%, entonces son resultados muy positivos, y no dejar de mencionar un número importante de personas y familias en las áreas de influencia directa o indirecta de estos proyectos que están recibiendo pues importantes beneficios. Entonces vemos allí indicadores de todo tipo, de cambio climático y de biodiversidad. Siguiente. Y bueno, este camino que hemos recorrido durante este tiempo también nos ha traído, digamos, ha sido validado, nos han llegado de alguna manera reconocimientos, nos han llegado reconocimientos, nos han llegado mensajes de diferentes actores, digamos, de este mundo, de la sociedad, gubernamentales, no gubernamentales, que tal vez nos ratifican que vamos haciendo bien la tarea relativamente. El programa Conexión Jaguar el año pasado recibió reconocimiento por el Environmental Finance, que tal vez como es el medio tal vez más reputado a nivel internacional en materia de inversión sostenible, de mercados ambientales, le dio reconocimiento como el mejor programa de compensación de emisiones, el mejor programa corporativo, en la medida que el programa permite no solo a ISA lograr eso que mostramos allí, de lograr ese carbono neto cero, sino a muchas otras organizaciones, pero con todos estos beneficios adicionales, con valor agregado, ¿cierto? Una forma muy integral de conseguir esas metas de carbono neto cero, sumando a otros asuntos. También pues hemos estado pues en reconocimientos como los de Latinoamérica Verde, en categorías pues de fauna y bosque, allí seleccionados de forma importante. Pacto Global de Naciones Unidas ha reconocido precisamente quienes movilizan la articulación de cara a los objetivos de desarrollo sostenible, reconoció pues la contribución de ISA a través del programa Conexión Jaguar al objetivo de desarrollo de ecosistemas terrestres, y bueno, se nos ha venido precisamente invitando a escenarios como las reuniones de Naciones Unidas. Estuvimos en la COP25, pesquera de Chile en Madrid, como parte inclusive del pabellón Colombia, como muestra un poco de esa articulación o esa contribución del sector empresarial, que es algo que hoy se está pidiendo que se acelere. Y hemos estado también pues en otros escenarios empresariales, como el Congreso pues de Andy, porque también precisamente hay que llevar esto al sector empresarial, no solo en los escenarios ambientales, sino a estos otros. Y bueno, seguimos liderando pues muchas campañas, porque el objetivo también de sensibilización y educación es sumamente importante, y aquí hablaría entonces yo casi ya del cuarto objetivo. Empecé con los primeros, biodiversidad, cambio climático, comunidades, pero vamos a hablar de un cuarto que sí lo tenemos claramente en el programa: sensibilización, información y educación, y este nos convoca claramente a todos los que estamos precisamente en este diplomado, y por eso lo importante de llevar estos ejemplos, casos, porque también tiene lecciones aprendidas de esto, a todos estos escenarios. Entonces así lo venimos haciendo. Siguiente, y pues muestra de ellos es como gracias, y con la compañía pues de precisamente todos los medios de comunicación hemos logrado un poco pasar esa voz y inspirar a otras organizaciones, mostrar resultados, mostrar que sí se puede de alguna manera, que se está logrando, que inclusive es hasta estratégico. O sea, hasta en el mundo empresarial mostrarles, venga, que esto funciona y no se puede hacer de una forma aislada. Entonces, a través de precisamente la presencia en diferentes medios de comunicación, pues venimos también reforzando ese objetivo de sensibilizar, de educar y de inspirar a otros. Y ahí lo importante pues de poder pasar este mensaje. Ahí vemos pues algunas participaciones en estos eventos. Y bueno, finalmente para cerrar, yo me puedo quedar aquí compartiéndoles de esto días enteros. Como lo dije desde el inicio, es un tema que ante todo es pasión, vocación, convicción como ser humano, y hoy desde ISA como líder del programa Conexión Jaguar, hacerles una invitación
precisamente este trasegar de esos 4 años, esta consolidación de estos resultados y la potenciación de muchos otros resultados pues, posibles, nos hace ya invitar a todas las organizaciones, a toda la sociedad precisamente a que se unan al programa, quienes tengan precisamente esa convicción, ese interés de sumarse a esto, de aprovechar esta plataforma ya creada para precisamente multiplicar esos números, multiplicar esas familias, esas hectáreas de hábitat del jaguar, esas toneladas de CO2 reducidas, compensar sus huellas de carbono de forma integral, con valor agregado acá, y por eso invitamos a aquellos con quienes sienten que comparten ese propósito con nosotros, tienen afinidad en los temas de conservación, quienes de alguna manera habitan en esos mismos territorios, tienen influencia en esos mismos territorios y también tienen esa decisión de contribuir a ellos, quienes quieran de alguna manera también compensar su impacto de esta forma integral y bueno, quienes quieran compartir conocimiento, tecnología, sumar pues desde los diferentes acciones, entonces es una invitación, después de esto ya es abrir esto, no solo es para que ISA lo pueda hacer y figurar allí, esto es una contribución para la sociedad y es así como nos venimos uniendo las diferentes iniciativas también internacionales, nacionales y regionales desde todos los actores de la sociedad. Entonces hasta aquí les compartía esto, muchísimas gracias, espero pues que haya sido de todo su interés.